Vamos a resolver el ejercicio del estudiante 4, Física Electrónica. Calcular el voltaje de la resistencia R1 y de las corrientes de los diodos 1 y 2 y la corriente en general. Describir el comportamiento de los diodos de 1 y de 2 del circuito. Entonces, recordemos aquí primero que todo que la corriente sale de la fuente y va y hace el recorrido por todo el circuito. Esto sería la corriente, que es esta misma. Es decir, que aquí de una vez podemos analizar que la corriente que está en el diodo 1, en el diodo 2 y la corriente I es la misma, porque solo tenemos una malla y solo hay una corriente que está recorriendo todo el circuito. Entonces, ahora la vamos a encontrar. Segundo, ¿qué tenemos que ver? Tenemos también que ver que para encontrar lo que nos están pidiendo, que es el voltaje en la resistencia R1, es decir, acá nos están pidiendo este voltaje. Vamos a graficar o vamos a poner de una forma gráfica los voltajes. Entonces, la corriente va de esta forma y nuestros voltajes los vamos a graficar de esta forma, al contrario de la corriente. Entonces, cada uno de estos elementos tiene un voltaje, una caída de tensión, donde este va a ser el positivo y la parte de abajo va a ser el negativo. ¿Por qué? Porque tenemos aquí nuestra fuente de forma positiva y la parte negativa, y aquí vemos que está unido a tierra. Entonces, obviamente este va a ser nuestra parte positiva. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una malla para encontrar ese voltaje. Recordemos que la sumatoria de los voltajes en una malla debe ser igual a 0. Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a decir que los 5 voltios de la fuente, estos 5 son los 5 aquí de la fuente, menos, ¿por qué menos? Porque fíjense que está en sentido contrario este voltaje, y como este es el que está dando todo el voltaje, pues los otros que están haciendo, hay una caída de tensión, es decir, le están quitando parte de ese voltaje. Entonces, sabemos que el diodo por lo general, y para nuestro estudio, nosotros ponemos que tiene una caída de tensión de 0,7 voltios, que sería el del diodo 1. Luego, el voltaje en R1 sería menos, por ahora lo voy a escribir como voltaje en la resistencia 1. Ya vamos a ver qué se hace ahí. Menos 0,7 voltios del siguiente diodo. Todo esto debe ser igual a 0. Ahora, nosotros podemos coger este 5 menos 0,7 menos 0,7 de una vez, y esto nos da 3,6 voltios menos el voltaje en la resistencia 1 debe ser igual a 0. Entonces nosotros sabemos por las leyes de Ohm que el voltaje es igual a la corriente o la resistencia. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cambiar este voltaje que hemos puesto aquí por la corriente y la resistencia. ¿Cómo se haría eso? Pues simplemente ponemos 3,6 voltios menos el voltaje en la resistencia 1, que es el que nos están pidiendo. ¿Pero cuál es el voltaje? Pues la corriente, que aún no la conozco, o la resistencia. La resistencia sí la conozco y es 220. Entonces tengo 220 ohmios, es igual a 0. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar la I para encontrar la corriente. Entonces sería 3,6 voltios es igual a 220 I. Recordemos aquí rápidamente de álgebra que como aquí tenemos una resta y lo vamos a pasar al otro lado del igual, pues va a pasar como una suma, ¿cierto? Ahora, como necesito dejar sola la I, tengo que pasar este 220 a dividir, ya que esta resta está multiplicando. Entonces, nos van a quedar 3,6 voltios dividido en 220 ohmios, ¿no? Porque esas son las unidades de la resistencia. Esto es igual a la corriente. Entonces,
Voy a escribirlo aquí enseguida, que la corriente es igual a 0,01636 amperios. Nosotros podemos convertir estas unidades si lo deseamos, por ejemplo en miliamperios. Recordemos que mili pues son 3, ¿cierto? Entonces vamos 1, 2, 3 a correr la coma 3 lugares. Entonces nos va a dar 16,36 miliamperios. Esto es lo mismo, solo que está escrito de otra forma. Listo, ya tenemos la corriente I, que era una de las preguntas. Ahora sí el voltaje. Pues como ya tenemos aquí nuestra corriente, podemos simplemente reemplazar. ¿Y cómo vamos a reemplazar o qué es lo que vamos a reemplazar? Pues sabemos por la formulita que escribimos acá, la vuelvo a escribir, que el voltaje es igual a la corriente o la resistencia. Pues ya tenemos los datos, ¿no? Tenemos que el voltaje es igual a la corriente. La voy a escribir en amperios, 0,01636 por la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 220. Entonces hacemos esta operación con la calculadora y encontramos que nuestro voltaje es de 3,6 voltios. ¿Cuál voltaje? Pues el que estamos encontrando en R1. Entonces la respuesta final sería que el voltaje en R1 es 3,6 voltios. ¿Cuál es la corriente? En todo el circuito es esta, que es la misma tanto en el diodo 1 como en el diodo 2, como en la resistencia, como en todo el circuito. ¿Y cuál es el comportamiento del diodo? Pues el diodo, como está polarizado directamente, positivo o negativo, permite que haya ese flujo de corriente y no hay ningún problema. El diodo no afecta ahí en nada, solo que sí quita un poquito de voltaje, 0,7 voltios. Por favor dale like al video y suscríbete al canal. Chao.